Cuando llegan a tu consultorio, obviamente tú observas a la paciente y dices, sí, su obesidad es por la menopausia o es porque de verdad se porta mal en la comida. ¿Y cómo logras un equilibrio cuando una persona está viviendo una menopausia con obesidad, Pau? Porque aparte de estar pasando por todos los bochornos, los calores, el mal humor, la caída de cabello, el acné, bueno, ya mejor ahí le paro, y encima obesidad. ¿Y tú? ¿Ya estás viviendo los síntomas de la menopausia? Y de seguro ni te has dado cuenta. De repente sientes que comes bien, pero nomás no bajas de peso. Eso y muchas cosas más vamos a platicar el día de hoy. Sense entre nosotras. La menopausia y la obesidad. Doctora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy preocupada por el tema. O sea, entre menopausia y que tienes todos los síntomas. Y aparte con el tema de la obesidad, que también es parte de... Sí, es un trastorno importante porque la mujer, pues yo creo que muchas de nosotros hablamos en relación a qué tanta seguridad tienes con tu peso, ¿no? Y es un tabú. Yo creo que ahorita hablar del tema de la gordofobia, pues no es el tema de hablar de que si estás gordita o si no lo estás. Es hablar de qué tanta salud tienes en relación a el periodo por el cual estás pasando para mejorar esa calidad de vida, ¿no? Pero un punto importante, pues es el hecho de que tú te mantienes, tratas de comer lo equilibradamente posible, porque también no es que el hecho de que no comas o que comas de más, sino que comes y aún así sigues ganando peso. Y eso va mucho en relación a las alteraciones hormonales que presentamos en la menopausia. Así es, doctor David, bienvenido a Sense entre nosotras. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Yo contenta de recibirte y sobre todo que me platiques cuántas mujeres recibes en tu consultorio que dicen, doctor, ya no puedo más con esta obesidad. No, pues la realidad es que el día de hoy México es uno de los países que más padece estas enfermedades y las mujeres son las que más suelen acudir por este tipo de patologías y muchas veces con mucho estrés del que traen porque, como decía la doctora, no han hecho ningún cambio, siguen comiendo sano dentro de lo que cabe y sin embargo empiezan a subir de peso progresivamente conforme van avanzando de edad y aunque quieran hacer un poquito de restricción calórica, un poquito de dieta, les cuesta mucho trabajo regresar como a su talla o a su peso que tenían y eso provoca mucha frustración hoy en día. Oye, es como cuando llegan y dicen, ya parece señora. No, o sea, ya tiene cuerpo de señora, ya tiene un cuerpo de señor. Dios, estoy pasando por la menopausia, la andropausia. Así es, muchas veces pasa cuando llegan normalmente a los 40 años, que este metabolismo disminuye un poco y entre la frustración, que no acuden con un especialista o que no acuden con quien nos pueda guiar en esta situación, pues terminan en un estancamiento, frustración y pues terminan dejando cualquier cambio. Dicen, si como bien, engordo y si estoy comiendo mal de todos modos engordo, pues ya mejor como mal y desgraciadamente la mayoría de los mexicanos y mexicanas llegan a este punto de decir mejor ya no me cuido. Así es. Doctora, ¿y es común que las mujeres asistan al consultorio para tratarse la menopausia o no es muy común? Ya es más común. Anteriormente era un tabú, ¿no? Hablamos que anteriormente nos referían que la menopausia era una parte donde teníamos que vivir todas las mujeres y que nos teníamos que aguantar con todos los síntomas, ¿no? Y era algo fisiológico por el cual iba a pasar la mujer. Sí, y teníamos como mucho tabú y miedo en ciertas terapias hormonales, terapias de reemplazo hormonal, porque muchos artículos referían que iba a haber cáncer en la mujer. Sin embargo, actualmente los nuevos artículos van al revés. Las pacientes que no tratan la menopausia, que no tratan sus síntomas principalmente metabólicos, que hablábamos en relación a la obesidad, alteraciones como es dislipidemias, que es colesterol, triglicéridos altos, temas de resistencia a insulina para diabetes, pues van a tener mayor factor de riesgo de desencadenar un cáncer por alteraciones hormonales y por alteraciones metabólicas a edad más temprana o en el tema de menopausia y vejez. Entonces es importante acudir. Es que fíjate que en la plática entre tías y abuelitas, ya sabes, primas, pues es como, ya estás en la menopausia, bueno, ya tienes los bochornos, vas a subir de peso, te vas a poner de mal humor, pero como ya sabes qué te va a pasar,
das por hecho que no necesitas ir a visitar un ginecólogo. Claro, no, y no nada más es a visitar a un ginecólogo, o sea, nosotros hablamos en el tema de dar tratamiento multifactorial y un tratamiento alternativo que sea interdisciplinario, porque yo como ginecóloga, pues voy a tratar el terapia del reemplazo hormonal, voy a tratar la terapia en relación a si tiene sintomatología genitourinaria, pues empezar con algún tratamiento estético o con algún tratamiento funcional para mejorar como toda esta sintomatología. Pero ya cuando un médico ginecólogo solicita exámenes en relación a todo el tema, tanto hormonal como metabólico, es cuando empezamos a darnos cuenta de todas estas alteraciones que surgen en la paciente. O sea, no es tu culpa que estés subiendo de peso y que te estés alimentando de manera adecuada. El tema va más en relación a que estos cambios hormonales por el hipoestrogenismo va a alterar todo el metabolismo de la paciente y va a empezar a tener tendencia a subir de peso, pero principalmente es por el tema de las desregularizaciones hormonales que presenta la paciente. David, cuando llegan a tu consultorio, obviamente tú observas a la paciente y dices, sí, su obesidad es por la menopausia o es porque de verdad se porta mal en la comida. La realidad es que cada paciente es diferente, Ajá. pero siempre hay que tener como primero un interrogatorio previo para el paciente, porque hay desde pacientes que comen muy mal y pacientes que comen relativamente bien o alimentos saludables, pero no significa que estén llevando una dieta hipocalórica. ¿A qué voy con esto? Hay muchos alimentos que se consideran saludables, pero en exceso son malos. Un ejemplo muy básico son todos los frutos secos, almendras, nueces, pistaches y estas cuestiones. Son muy altos en calorías. Entonces a veces los pacientes dicen, bueno, esto es un alimento sano, me como mi media taza, mi puño, sigo comiendo, y son alimentos muy altos en calorías que si no estás haciendo una actividad física extenuante no deberías estarlos consumiendo tan a menudo. Pasa mucho inclusive con las frutas. La gente piensa que las frutas, por ser sanas, hay que consumirlas a diestra y siniestra y realmente el enfoque debería ser completamente diferente. Tanto en mujeres como en hombres, conforme avanzamos de edad, lo que viene siendo nuestro metabolismo se hace lento por muchos factores. En las mujeres afecta mucho las cuestiones hormonales, que obviamente esa parte hay que llevarla de la mano de un especialista, de una ginecóloga, de un ginecólogo, pero también por el simple hecho de las cuestiones hormonales afecta a otras partes del metabolismo. Un ejemplo muy básico a nivel muscular. Las hormonas, los estrógenos, hacen que el músculo se vaya perdiendo, tanto por los estrógenos como por la edad. Y al tener menos músculo, por default, vamos a tener un metabolismo más lento y por ende vamos a engordar más fácil. Sí, claro. Entonces es una cuestión muy importante que no siempre es la culpa del paciente, tanto si está comiendo bien o si está comiendo mal. Hay que evaluar completamente al paciente y ver cuál es la causa de ese paciente para poderlo atacar desde ahí. Ahorita que decías, David, hasta la fruta, pues sí, resulta que unas tienen mucho azúcar, por ejemplo, ¿no? Así es. Y ni te imaginas si estás come, no, es que es fruta y come, pura azúcar. Sí, desgraciadamente las frutas están muy de moda o muy en auge de que si comes frutas estás comiendo saludable, pero la realidad es que siempre hay que tener como las porciones adecuadas. Digo, un ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes es, yo no pongo ninguna fruta prohibida, para mí todas las frutas están permitidas. Este mito de esta fruta tiene mucho azúcar, no la consumas. Hay muchos, inclusive nutriólogos o inclusive médicos, que dicen, no sabes qué, mango no comas, plátano no comas, vas a comer nada más, por decir algo, fresa. Y es como, oye, espérame, yo odio la fresa, me encanta el mango y sin el mango no vivo. Y es como, no, ¿quieres bajar de peso? Quítala. Yo en lo personal no hago eso. ¿Qué hago? Simplemente manejar porciones. A mí me da lo mismo si te comes 16 fresas o si te comes medio plátano. En información nutricional es lo mismo. Obviamente las fresas te van a dar más saciedad porque es más volumen, pero si el paciente es feliz con el plátano, pues cómete tu medio plátano. Obviamente no te comas 16 plátanos, pero cómete la porción que te corresponde. Y eso les va bastante bien a los pacientes. El hecho de que no es una dieta restrictiva, que sea continuar con tu vida sin que te restrinjan algo, hace que sea mucho más factible llevar esta dieta. Más llevadero y bueno, el tema es el equilibrio. El justamente. Equilibrio en los alimentos. ¿Y cómo logras un equilibrio cuando una persona está viviendo una menopausia con obesidad, Pau? Porque aparte de estar pasando por todos los bochornos, los calores, el mal humor, la caída de cabello, el acné, bueno, ya mejor ahí le paro, y encima obesidad. Sí, es muy difícil porque de verdad la mayoría de las mujeres llegan tristes, ¿no? Sí, claro. O frustradas, porque me dicen, oye, doctora, yo tenía un cuerpo súper bonito, o me ponía a dieta y bajaba rapidísimo los kilos que necesitaba, ¿no? Y ahora no puedo, y ahora trato de comer de manera equilibrada. Es más,
como menos y sigo engordando, ¿no? Y yo les explico a mis pacientes, bueno, es normal que en el proceso de la menopausia, lo principal, ya lo hemos dicho, pues van a bajar los estrógenos, ¿no? Los estrógenos van a bajar por la situación de que ya vamos a tener una disfunción ovárica. Nuestros ovarios ya no empiezan a funcionar de manera adecuada, disminuye la producción de estrógenos y como consecuencia, estos estrógenos buenos, que la principal estrógeno adecuado en la mujer es el estradiol, ¿no? Entonces, este estradiol adecuado, que es el que hace el metabolismo hormonal, hace el metabolismo adecuado de la insulina, mejora lo que, como decía el doctor, mejora lo que es la masa muscular, pues empieza a disminuirse. Y tenemos como el círculo vicioso. Ese círculo vicioso es engordar, pero engordar ¿en dónde, no? Principalmente la grasa abdominal. Las mujeres que tienen más grasa abdominal son mujeres que producen más estrona, ¿sí? Porque acuérdense que ya no tenemos estradiol, que es la hormona buena. Entonces, el cuerpo al fin y al cabo tiene que producir hormonas y tiene que agarrar hormonas de donde sea. Entonces, ¿qué pasa? El abdomen, entre más circunferencia abdominal tengamos, mayor riesgo cardiovascular va a tener una mujer. Entonces, ahí es donde, aparte del riesgo cardiovascular, va a producir estrona. Y yo les digo que la estrona es la hormona mala del cuento en la mujer. ¿Por qué? Porque es la encargada de producir mayor riesgo para cáncer de mama, para cáncer cervicouterino, para cáncer de endometrio. Entonces, esta estrona se metaboliza y al hacer la metabolización, lo que va a pasar es que también va a producir menos producción de testosterona. Entonces, el círculo vicioso. Y si no tenemos testosterona, pues lo hemos hablado mucho, ¿no? Disminuye el líbido, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero algo bien importante, hablando del metabolismo, es que me disminuye la producción de masa muscular y me disminuye mucho la producción de la formación de masa ósea. Entonces el doctor no me va a dejar mentir que hablar sobre nutrición tanto en la menopausia, pues también tiene que tener ciertos alimentos específicos en la menopausia para tener esta masa muscular adecuada, que se siga produciendo la insulina adecuada para que no suba de peso la mujer, y aparte la masa ósea, que de verdad es algo y es el coco de los ginecólogos en la menopausia. Osteoporosis y osteopenia que no controlamos y que se puede controlar con la alimentación. Así es. Justamente lo que comentabas, doctora, me parece muy interesante esto del círculo vicioso en los pacientes. Conforme a los estrógenos, uno de los factores principales de los causantes del sobrepeso y de la obesidad en la menopausia, independientemente de lo que comentabas, yo considero dos factores muy importantes. La elevación de estrógenos nos va a dar siempre una resistencia a la insulina, que a la larga esto hace que acumulemos más grasa. Acumulamos más grasa, hay más estrógenos y se va haciendo un círculo vicioso. Y la segunda es que con el aumento de estrógenos tenemos como una célula, una partícula en el cerebro que se llama leptina, que es la que nos controla cuando ya estamos llenos. Y estos niveles de leptina, cuando ya estás lleno, lo manda al cerebro, el cerebro te dice, deja de comer, dejas de comer. Pero la cuestión es que al tener más estrógeno, se hace como cierta resistencia a la leptina y el cuerpo no detecta que estás lleno. Entonces sigues comiendo, aunque ya estés lleno, comes más, obviamente la resistencia a la insulina aumentó, acumulas más grasa y se va haciendo un círculo, un círculo, un círculo. Y si no entramos ahí a atacar con multidisciplinario, tanto farmacología médica, farmacología en cuestión hormonal de parte de ginecólogos, se hace un círculo vicioso que no para el paciente. Oiga, doctor, ¿qué pasa cuando las mujeres se hacen la abdominoplastía? ¿Es correcto, doctora? Sí, así es. Y de repente siguen comiendo, alimentándose mal, y luego empiezas a ver los brazos hinchados, como que empiezan a engordar de otra parte, menos de donde se quitaron. En esa cuestión hay un tema muy interesante. Hay perspectivas en artículos científicos que evidencian que cuando quemas un tejido adiposo graso, ya no vas a volver a crear grasa en esa zona. Sin embargo, hay otros artículos médicos que sí dicen que hay unas células multipotenciales que pueden crear nuevo tejido adiposo de ser necesario. Entonces, depende de cuál sea la bibliografía que leas, pasa. La realidad es que muchos cirujanos siempre optan por la literatura en que te dice que tú ya no puedes crear grasa del lugar donde lo quitaron. Y creo que físicamente o en mi experiencia me ha tocado que la mayoría de los pacientes que se operan de un abdomen, por ejemplo, es raro que te vuelvan a engordar de esa zona. Terminan acumulando grasa en otros tejidos. Prácticamente no es que crean nueva grasa en esos tejidos donde no se operaron, sino simplemente la grasa es una inflamación. Realmente la grasa tú la tienes aunque estés delgado o aunque estés muy gordo. ¿Qué es lo que cambia? Una inflamación que se lleva dentro de la célula, del adipocito, de la célula grasa, y esta inflamación es lo que también causa
que esos pacientes sean más propensos a diferentes enfermedades, porque estos pacientes con obesidad viven en una inflamación constante, están inflamados siempre, por eso les iba tan mal en padecimientos como COVID, influenza y todas estas patologías crónicas, porque viven completamente en un estado de enfermedad. O sea, definitivamente el tema gastro es muy importante en nuestro cuerpo, la edad que sea. Sí, sin importar la edad, es una enfermedad que hay que controlarla, pues. Que hay que controlarla. Y si hablamos de cómo prevenir, cómo ayudarnos de la tecnología, cómo ayudarnos de estos adelantos que tienen ustedes los doctores para compartir a nosotros los pacientes Gel Intimate. Sí, Gel Intimate es un tratamiento muy bueno en el tema de la menopausia, porque básicamente, acuérdate, y en obesidad es importante, hay muchos artículos que van en relación a que las mujeres que tienen mayor obesidad o que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30, tienen mayor alteración genitourinaria, desde incontinencia urinaria, desde resequedad vaginal, desde el tema de la dispareunia y sobre todo pues también el tema íntimo, ¿no? O sea, cuando estás con tu pareja, pues claro que quieres sentirte bonita, ¿no? O bueno, hay mujeres que están cómodas con su cuerpo y yo les digo, está bien, si estás cómoda con tu cuerpo está bien, pero sin embargo también es importante cuidar como este tema de la salud y un tema de menopausia es la salud íntima. Entonces, Gel Intimate nos ayuda mucho con el tema de los dispositivos intravaginales porque son muy prácticos, los aplicas una vez a la semana y este dispositivo, pues al traer ácido hialurónico, al traer factores de crecimiento, al traer en cierta manera lo que son los péptidos antimicrobianos, van a ayudar a que la paciente no se nos esté infectando, que la paciente recupere más el epitelio vaginal y que sobre todo, pues que disminuya toda la sintomatología menopáusica, ¿no? Pero hablando en obesidad, también es importante las cápsulas que trae, porque cuando hablas de obesidad también tienes que ver qué tratamiento hormonal o no hormonal le vas a entregar a la paciente, porque si tenemos un desequilibrio hormonal en la paciente y aventamos un montón de hormonas y si anticonceptivos orales o que si les damos aplicados o que si son en spray o que si le pones un pellet, porque es algo que se está dando mucho. Las pacientes llegan con el famoso quiero el chip sexual, ¿no? Sí, yo le he escuchado que el arrocito, que no sé qué, pero exacto. No sabía qué era. Y ese arrocito, pues realmente la palabra médica como tal es un pellet, pero las pacientes lo conocen que si el arroz o que si el chip sexual. Y entonces algo que debemos de saber es que las hormonas deben de estar indicadas en paciente que sí necesite la hormona, en paciente que no se contraindique la hormona, o sea, aquella paciente que tenga un antecedente de cáncer, no se debe dar hormonas, y en aquellas pacientes que tengas la dosis adecuada, en la paciente le va a ir súper bien, pero en las pacientes que no has revisado un perfil metabólico, que no has revisado un perfil hormonal y tú nada más llegas y le pones la hormona, la paciente se va a sentir muy mal y va a tener también alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque sabemos que en la menopausia la principal causa de alteraciones son las dislipidemias. Tenemos triglicéridos elevados y también el colesterol, como lo conocen las pacientes, el colesterol malo, ¿sí? el LDL, va a elevarse. Entonces va a tener mayor riesgo cardiovascular y la paciente. De hecho, aquellas mujeres, hay algo muy importante entre hombres y mujeres. Cuando la mujer llega a la menopausia, duplica el riesgo de presentar un infarto a diferencia de un hombre, tan solo porque ya no tenemos estrógenos. Entonces tenemos que controlar muy bien todo el tema metabólico principalmente. ¿A partir de qué edad, doctor, una mujer puede presentar estos cambios metabólicos que te empiezan a causar la obesidad? Prácticamente desde muy temprana edad. Un paciente que desde la infancia tuvo malas costumbres alimenticias ya va a empezar a tener estos padecimientos más pronto. De hecho, las pacientes con mucha obesidad o con obesidad mórbida llegan a presentar inclusive la menopausia a edades un poquito más tempranas o más adelantadas. La realidad es que lo esperado sería a partir de los 40 años, más o menos cuando empiezan los síntomas de la menopausia, pero también depende de toda la historia previa que haya tenido este paciente. Es muy diferente el desarrollo que va a tener una paciente que nunca ha hecho ejercicio de fuerza, ejercicio físico, ejercicio anaerobio, que se ha cuidado toda su vida, comparado a alguien que nunca se ha cuidado. Va a ser punto de partidas totalmente diferentes. Va a ser empezar como con una dificultad más si no te has cuidado previamente todas estas cuestiones de sintomatología. Porque de hecho hay algunos artículos que llegan a referir prácticamente que entre más masa muscular y menos grasa tenga el paciente, suelen ser menos los síntomas que llegan a presentar con la menopausia. Claro que es muy ambiguo y depende de cada paciente, pero en evidencia científica es lo que nos refiere un poco. De los pacientes que te ha tocado trabajar,
¿cuáles han sido los casos más fuertes que tú has dicho? ¿Cómo es posible que esté pasando esta mujer la menopausia con la obesidad? O sea, algo así muy... Pues la verdad, yo creo que un 70-80% de los pacientes es el típico caso que acuden ya por una urgencia médica, en el sentido de que dicen, es que yo he comido lo mismo toda mi vida y nunca había engordado. Entonces, no sé qué estoy haciendo mal o qué me está pasando a mí que estoy empezando a engordar. Y obviamente siempre hacemos lo que viene siendo descartar las patologías una vez que se descartó que sea la mala alimentación. Porque hay pacientes que comen bien, comen su respectivo pollo, atún, lo que tú quieras, cualquier tipo de proteína, con sus carbohidratos que corresponden, que el arroz integral, que la tortilla, que esto, o sea, una dieta muy balanceada. Sin embargo, hay otras patologías que puedan alterar las cuestiones de sobrepeso y obesidad. Siempre terminamos descartando que no sean problemas tiroideos, que no sean problemas hormonales y obviamente pues que no tenga una resistencia a la insulina o la paciente presente datos de diabetes. Una vez descartado eso, entonces ahora sí nos podemos enfocar en la dieta más específica al paciente. Si llegara a presentar alguna de esas patologías, pues hay que derivarlo con el respectivo especialista de cada área para que trate esa parte junto con la nueva dieta que le incluimos al paciente. Doctor, ¿y qué coadyuvantes puede usted recomendar para las personas que están viviendo la menopausia y sobre todo la menopausia y obesidad? Mira, la cuestión con esto es algo muy importante. Lo que viene siendo Gel Intimate prácticamente juntó de la parte herbolaria todo lo que habían demostrado que funcionaba para los síntomas de la menopausia, para los bochornos, para el calor, para el estrés, para estas cuestiones. Entonces, todos esos síntomas que tienen en la menopausia les ayuda a reducirlos drásticamente con estas cápsulas. Una vez reduciendo esos síntomas, es mucho más fácil seguir la dieta. Te pongo un ejemplo. Pacientes que no están tomando este medicamento, si de por sí hacer una dieta saludable cuando no tienes el hábito es muy complicado, porque la realidad es que no es sencillo para nadie empezar en estos hábitos nuevos o hábitos saludables, para alguien que está en menopausia es mucho más difícil. Y una cuestión muy fácil, una persona que presente bochornos, una mujer que esté en su menopausia, que tenga todo este ataque de síntomas y se esté muriendo de calor y esté en su casa con estrés y estas cuestiones, jamás me ha pasado que me digan, doctor, se me antojó una ensalada súper fresca porque me estoy muriendo de calor. La realidad es que lo más común es, doctor, la verdad tenía muchísimo calor, me dio un ataque de ansiedad y me comí un litro de nieve. Y es como, ok, es mucho más difícil controlar esta cuestión de comer saludable cuando tienes todos estos síntomas atacando tu organismo. Entonces, ¿qué mejor forma de tratarlos de una forma natural para poder seguir un poquito más normal la dieta sin tener como esta dificultad extra? Entonces, si tienes un aliado que te pueda ayudar para controlar esta sintomatología y que sea mucho más amena tu dieta, pues tómalo, hay que usarlo. Para eso es la tecnología. Hay que aprovechar todas estas investigaciones que van saliendo, que juntan tanto la herbolaria como las cuestiones médicas para tratar en conjunto todos estos síntomas. Así como la campanita de suscríbete a nuestra página de YouTube, así estaba yo con la campanita, con todo lo que estaba diciendo el doctor, con este calor y la ensalada y la nieve y esas cosas. Sí, claro. No se les olvide dejar sus comentarios, suscribirse a nuestra página y por supuesto pregúntenle lo que quieran a los doctores. Para eso estamos aquí en el programa, para que compartan sus anécdotas, sus comentarios, le den like al programa y por supuesto lo compartan con sus amistades si es que les gustó. Doctora, ¿qué es lo que usted le recomienda cuando llega una persona con una menopausia ya muy avanzada, que ni cuenta se había dado que le estaba viviendo y que pues no sabe qué hacer? Bueno, en primer lugar, ya cuando la paciente llega con la menopausia, es que ya no trae síntomas. La paciente ya no presenta síntomas. Realmente los síntomas más floridos en el tema de las alteraciones hormonales en la mujer se dan en el climaterio, ¿sale? Y el climaterio ocurre a partir de los 41 años, 45 realmente, a los 50, ¿no? Realmente hay que dividir en qué parte clínica se encuentra la paciente en relación a alteraciones hormonales. Y uno de esos es que tenemos que dividir la menopausia. Si es precoz, si es temprana o si ya es una menopausia tardía, que es lo que tú me decías, cuando ya la paciente llega, pues que no sabe por dónde pasó y que se siente súper mal, pero ya pasó por todos los síntomas, principalmente floridos y la sintomatología como tal. Entonces, si tú me dices que es menopausia precoz, es aquella mujer que presentó el cese completo de la menstruación antes de los 40 años, que sí pasa, y estamos hablando ya ahí de disfunción ovárica, ¿sí? Si nosotros hablamos que entre los 40 y 45 años, estamos hablando de una menopausia temprana, ¿no? O sea, ya se le acabó la menstruación,
no trae síntomas, se terminó la menstruación en ese periodo. Y una menopausia normal en una mujer mexicana ocurre a partir de los 50, 51 años como promedio, ¿no? Hablando en el tema del cese de la menstruación. Pero en todo ese andar de ir y venir, de cambios hormonales y que empieza a fallar nuestro ovario, es a partir de entre los 41 y los 50 años. Y ahí es donde dice el doctor, y tiene toda la razón, ¿no? Que llegan las mujeres, lloramos, estamos mal hormonalmente, andamos geniudas, tenemos calor, tenemos irritabilidad, agrégale el tema de que pues no me siento bonita, no me siento como presentable de manera íntima para mi pareja. Entonces ahí ya entra como también el tema de no sentirte segura contigo misma, y luego estoy subiendo de peso, y todos estos cambios hormonales pues afectan a la mujer. Entonces, cuando la paciente llega conmigo ya después de la menopausia, la verdad llegan muy tranquilas. O sea, porque ya pasaron por todo esto. ¿Y hay quien no viva la menopausia? O sea, ¿hay mujeres que se salven de todo eso? Créeme que sí, y yo me sorprendo porque sí tiene que ver. Sí tiene que ver, y tiene que ver en la calidad de la alimentación y en la calidad del cuidado. Y la prevención. En la prevención. Pero en aquellas mujeres que no tienen tanta sintomatología es porque son pacientes que hacen ejercicio, son pacientes que tienen buena calidad muscular, son pacientes que no fuman, que no toman, que tienen una buena alimentación de manera equilibrada, y que dentro de sus alimentos, sin darse cuenta realmente, tienen estos ciertos alimentos que de manera natural aportan estrógenos. Llámese, en cierta manera, un ejemplo en México, pues el famoso camote de cerro, ¿no? O sea, ese camote que produce mayor producción de estrógenos. Hablamos de lo que es, en Japón ya ves el famoso tofu, pues el tofu también produce esta importante producción de estrógenos. De hecho, se supone las mujeres japonesas realmente no pasan por toda esta sintomatología menopáusica por este tipo de alimentos altos, ¿no? Pero aquella mujer que come, o sea, una alta dieta en carbohidratos, que estamos hablando que ya tiene una obesidad que va arrastrando desde la juventud hasta llegar a la menopausia, que no hace ejercicio, que fuma, que no tiene cuidado realmente, la paciente va a tener mayor sintomatología. Dios santo, cuánto susto me da todo eso que estás diciendo. Doctor, ¿cuál es el cambio más bonito que experimentas con tus pacientes cuando llegan al peso deseado? Sobre todo cuando estás pasando por este trance de la menopausia que da tanto trabajo bajar de peso. Yo creo que el cambio más importante es cuando ellas llegan a percibir algún cambio. Es un punto muy complicado. La realidad es que la alteración en cómo nos vemos en un espejo, siempre somos más autocríticos, sí. La mayoría de las personas. Y es mucho más fácil que alguien te diga externo, oye, te ves muy bien, o bajaste de peso, síguela así, o cuestiones así, porque para que uno se dé cuenta es muy complicado. Pero cuando llega ese punto en el que la persona dice, me siento bien conmigo misma, tengo más energía, me siento más activa, se me están quitando los bochornos, se me están quitando las desveladas, se me están quitando, ya puedo dormir bien, creo que ese es el momento en el que inclusive las pacientes me dicen como de, la verdad, muchas gracias, o sea, me siento muy cómoda conmigo, me está yendo muy bien, y es como ese momento en el que mejor se sienten ellas, y pues también uno como médico es el momento más bonito. Es como decía ahorita la doctora Paola, el tema de la obesidad también influye en el tema íntimo, porque si Claro. no te sientes bien con tu cuerpo, con la llantita aquí, la llantita acá, pues también como que no disfrutas esa parte, ¿no? Así es. Una cuestión importante, lo que comentaba la doctora, para hacer hincapié para los pacientes, muchas veces hacemos este comentario como de una dieta alta en carbohidratos, o tienes que hacer una dieta baja en carbohidratos, y estas cuestiones. Creo que una de las cuestiones muy importantes para las personas es qué es una dieta alta en carbohidratos. Y la realidad es que la mayoría de las gentes no saben. Entonces optan por el corto carbohidratos, y la realidad es que los carbohidratos también son necesarios para el organismo. Inclusive el carbohidrato es muy específico para crecimiento de masa muscular. Si el paciente está haciendo ejercicios de fuerza, los necesita. Como en términos generales, podría dar como un mini resumen de que una dieta baja en carbohidratos es menos de 100 carbohidratos al día, 100 gramos de carbohidratos al día, e idealmente menos de 50 gramos de carbohidratos al día, pero menos de 50 no se recomienda. O sea, ese rango entre 50 y 100 será como el óptimo, y para que se den una idea en general, pues una tortilla tiene entre 10 y 12 gramos de carbohidratos. Entonces, no es una dieta súper restringente que luego cuando lleguen los pacientes se asustan de que no voy a comer tortilla, y no voy a comer arroz, y no voy a comer absolutamente nada, y puro pollo a la plancha y verduras y brócoli.
Pues no, es una dieta equilibrada. Realmente te daría chance de comerte a grandes rasgos 6, 8 tortillas al día, pues comerte 3 en la mañana, 3 en la tarde y 2 en la noche, cuestiones así. Simplemente es equilibrarlos y es una dieta muy amena, ni siquiera son pesadas. Simplemente les falta como el conocimiento de, o la asesoría que le debes de dar de, Exacto. mira, no es pesado como pensabas, realmente te la puedes llevar muy tranquilo y te va a ir muy bien. Entonces el tema, David, es aprender a comer y sobre todo tener una dieta equilibrada. Así es. Y que todo eso nos va a ayudar a vivir una mejor menopausia, Pau. Claro, y también es lo que platicábamos en relación a cómo tu metabolismo y la parte... Yo les digo que, les pongo el ejemplo a mis pacientes, que cuando tú vas a sembrar un árbol, lo que tú quieras, tienes que preparar ese terreno, ¿no? Y tienes que preparar y ponerle fertilizante para que salga el arbolito bonito y luego ya coseches. Entonces en la menopausia es lo mismo, necesitamos preparar ese terreno biológico que son nuestras células, que son nuestros órganos, para que realmente la paciente se sienta bien. Pero un punto importante que comenta el doctor, y creo que eso es muy interesante, es ese terreno biológico en relación a las hormonas, la alimentación o esos ácidos grasos buenos, esenciales, como es el omega 3, es súper mega importante agregarlos en la dieta, que me gustaría mucho ahorita que el doctor nos dijera qué alimentos en una paciente menopáusico o en una mujer son como altos en omega, porque luego de repente no tenemos como la idea de cuáles son los alimentos altos en omega y nomás se nos ocurre el salmón, pero hay muchísimos más que la paciente aporta este omega esencial, y yo les digo a mis pacientes, sí o sí, tienes que tomar omega siempre, y más en la menopausia, porque el ácido graso esencial y ese ácido bueno me va a ayudar a transportar a las hormonas. Y si yo te pongo un pellet hormonal, si yo te pongo cremas, si te pongo lo que tú quieras hormonal, y no tienes ese ácido graso adecuado, no se me va a transportar nada. Yo opino mucho que es muy difícil realmente comer diario omega. Sí, claro. Llegar a otros requerimientos de ellos será muy complicado. Tengo que alimentos que son muy altos en omega, como el salmón, como el atún. La mayoría de los mariscos contienen una alta cantidad de omega y puedes llegar a tus niveles si los consumieras diario. La verdad, yo tomo mucho más con mis pacientes de tómate estas 2 cápsulas a la mañana, Sí. quítate de broncas y ya. Muchas veces el paciente es como, es que cuestan X o Y cantidad. La cuestión es, sí, pero son 600 cápsulas. Divídelo las que te vas a tomar de invirtiendo 2 pesos, 3 pesos en tu salud diaria. Los vales tu cuerpo, y ya, toma. Es la mejor opción. Sí, es una muy buena opción, y más porque también hay alimentos altos en omega, y no me dejarás mentir, que están contaminados, ¿no? Entonces también eso es importante. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Quieres vivir una buena menopausia? Le tienes que invertir. Invertir en tu calidad de vida, en tus alimentos, en tu tiempo. En la prevención. En el tiempo, porque luego yo les digo a las pacientes, a ver, nos dejamos, nosotras las mujeres, queremos cuidar al esposo, a los hijos, a los nietos, trabajar, y realmente nos dejamos como mujeres y no invertimos ni siquiera ese tiempo de ir con la ginecóloga. O sea, tengo pacientes que de verdad, la otra vez voy a hacer un corchete, pero me sorprendí. Una paciente con 27 años con un dispositivo colocado, porque nunca se lo cambió, porque no tenía tiempo para ir. Ya llega a los 55 años a decirme, doctora, es que vengo a que me quite el DIU porque ya no voy a salir embarazada. Entonces, dices, ¿cómo es posible que no vayas a una revisión ginecológica, que es algo muy importante en la mujer, porque no nos damos tiempo? Entonces el tiempo en la menopausia es importante porque necesitas invertirle en tu tiempo de alimentación, en tu tiempo de hacer ejercicio, porque eso te va a ayudar a aumentar la masa muscular y te va a ayudar a mejorar la calidad de tu hueso, que eso es mega importante en la menopausia, porque yo les digo, ok, ahorita estás en este momento, pero acuérdate que en tu periodo de vida que tiene una mujer de buena calidad, se podría decir, y que este índice que tenemos nosotros como mujeres de hasta dónde es nuestro periodo de vida, es hasta los 80 años. Entonces es cuando más tiempo pasamos nosotras en el periodo hipoestrogénico. Entonces, ¿qué tipo de calidad de alimentos y de ejercicio estoy haciendo para yo llegar a los 70 años y no tener una fractura de cadera, ¿no? Claro. Que te va a bajar tu calidad de vida, o el poder caminar, el poder bailar, el poder ir de viaje, ¿no? Que ya dices, ya dejé a los hijos, ¿no? Sí, así es. Doctor, conclusiones. Conclusiones. Pues prácticamente, un paréntesis antes de las conclusiones, referente a lo del Gel Intimate, una de las cuestiones más importantes que causa el sobrepeso y la obesidad es dormir mal. Y creo que uno de los síntomas más principales de la menopausia
son los bochornos nocturnos. Entonces, esto le ha ayudado mucho a mis pacientes para poder tener un descanso más cómodo sin que los esté levantando en las madrugadas. Y este descanso mejor les va mucho más para la pérdida de peso. Les ayuda bastante. Hay muchos artículos que evidencian que un buen descanso, de preferencia hasta 7 u 8 horas diarias, es lo ideal para tener una pérdida de peso adecuada. Como conclusiones, pues una buena alimentación balanceada, sin ser muy restrictiva ni ser tampoco muy alta en calorías. Cuidar los carbohidratos que comemos. Alta en proteínas, creo que es uno de los factores más importantes donde muchas veces fallan. Y una de las cuestiones que muchas veces descuidan, yo recomiendo mucho los ejercicios de fuerza. Por más saludable que nos hayan pintado que es el ejercicio anaerobio a nivel cardiovascular, claro que tiene mucho beneficio, pero para cuestiones a nivel muscular y metabólico, el ejercicio de fuerza lo supera por mucho. Para perder grasa o para aumentar tu metabolismo, necesitas ganar músculo. Y haciendo cardio, natación y estas cuestiones, es muy complicado ganarlo. Lo mejor es hacer gimnasio, pesas o resistencia, cualquiera de esas formas. Muchas gracias, doctor, por compartirnos todos sus conocimientos. Gracias, doctora. Un placer siempre escucharte. Gracias, y gracias por traer muy buenos invitados, porque también es importante como tratamiento multidisciplinario, porque luego nos dejan a las ginecólogas así solas de ¿qué tanto le doy a la paciente? Y yo creo que el éxito en el tratamiento en una mujer es este tratamiento multidisciplinario junto con la ginecóloga, con el nutriólogo, con médicos encargados en el tema de un adecuado régimen alimenticio, que les enseñe a hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio tienen que hacer. Hablamos de los médicos cosméticos, ¿no? O sea, que también estos médicos que nos ayudan mucho en la calidad de la piel de la mujer, que luego no queremos la arruguita, que el botox. Entonces, a mí se me hace excelente que estén viendo los episodios, porque cada vez vamos a traer más invitados y eso está padrísimo, porque todos vamos a aprender aquí, todos. Así es que no se les olvide suscribirse a nuestra página de YouTube. Gracias a Hell Intimate por hacer posible este Sense entre nosotras. Mi nombre es Karina Hernández. Que tengan un excelente día.